Amigos, continuamos con Ánfora. Hoy lunes 27 de diciembre estamos transmitiendo a través de la señal virtual de BIS, Televisión, Voces Migrantes y Ecos Latinos. El Congreso de la República, su Junta Directiva, conjuntamente con el Ejecutivo, en las encuestas que dan a conocer las empresas especializadas, señalan que la percepción del peruano es de desaprobación a las dos instancias, del Ejecutivo y del Legislativo. Pero creo, de acuerdo a las informaciones de las dos encuestadoras más importantes, el Legislativo tiene la mayor desaprobación en el escenario de las instituciones que tienen que legislar y que tienen que gobernar el destino de los peruanos. Eso es reflejo de un trabajo no considerado importante para los beneficios de los peruanos. Los peruanos en las urnas manifestaron su decisión de cambios y esos cambios todavía no se ven. ¿Qué es lo que se viene para el 2022? Se va a continuar en la misma situación de enfrentamiento, el Ejecutivo, Legislativo, vacancia, cierre de Congreso. Eso solamente lo deciden los actores más importantes de cada uno de estos dos escenarios, Ejecutivo y Legislativo. Pero la población organizada también tiene un papel importante que cumplir en la vigilancia ciudadana, en la exigencia de que se cumplan con lo que ha pedido la población en las urnas. Es un proceso y esperemos que individualmente, así como pedimos responsabilidad a cada uno de los peruanos en el tema de la pandemia para evitar el contagio masivo, pedimos también a los congresistas elegidos con el voto popular, no es elegidos con el voto de su partido político y de su tendencia y su sesgo. Lo que queremos es que legislen en favor de las grandes mayorías. Eso todavía no se ve. Esperemos que el 2022 haya un espíritu de enmienda, no solamente de quienes dirigen el Congreso de la República a través de la mesa directiva, que tienen todavía una legislatura en proceso, en gestión, sino de cada uno de los congresistas y especialmente los congresistas de provincias, de las regiones de nuestro país, que viven en carne propia porque tienen familia en las regiones que están sufriendo, que están desatendidas con los servicios básicos del Estado, y que tiene que ser un proceso y tiene que ser un trabajo conjunto del Legislativo con el Ejecutivo. Hemos pedido a un especialista, a un constitucionalista y especialista en Derecho Legislativo, el doctor Juan Naupari Wong, para que vía telefónica nos haga el comentario con el agradecimiento por su tiempo y por su comentario. Adelante, doctor Naupari, bienvenido. Buenos días. Muy buen día. En esta oportunidad se me pide hacer un breve comentario respecto a esta primera etapa de la primera legislatura ordinaria correspondiente al periodo de sesiones 2021-2022, que ciertamente no acaba porque todavía acaba el 17 de enero del próximo año, a cargo de efectivamente la mesa directiva presidida por Mari Carmen Alba. Sobre el particular, creo que respecto a las cifras y lo que se ha venido informando en algunos medios de comunicación, es que habría que poner las cosas en perspectiva. Me explico, ¿no? Se ha tratado de incidir en cuántas leyes se han aprobado, en cuántos proyectos de ley se han presentado, en cuántas mociones se han presentado, pero habría que ponerle un poco más la lupa a esos datos, ¿no? Por ejemplo, de estos proyectos de ley, ¿cuántos de ellos son actualizaciones? ¿Qué quiere decir actualizaciones? Proyectos de ley que venían del Congreso pasado, que este Congreso, la Junta de Portavoces, ¿no? Consejo Electivo,
decidió, digamos, desarchivar y volver a presentar un considerable número de ellos. ¿Cuántos de estos proyectos de ley provienen del Ejecutivo? ¿Cuántos de estos proyectos de ley en realidad son proyectos de resoluciones legislativas de ratificación de tratados? ¿No? Adicionalmente a ello, ¿cuántas de las leyes aprobadas son leyes declarativas? ¿O cuántas de las leyes aprobadas tienen su origen en proyectos de ley presentados no por congresistas o grupos parlamentarios, sino por organismos autónomos? Por ejemplo, el del control concurrente reúne casi todo lo dicho anteriormente. Tuvo su origen en algunos proyectos impulsados por la Contraloría de manera directa o a través de grupos parlamentarios, que fue visto el Congreso pasado y que fue observado por el Ejecutivo, y que lo que ha hecho este Congreso es reactualizar. Adicionalmente, y habría que preguntarnos cuántas de las leyes que han sido aprobadas han sido o han tenido como origen un dictamen aprobado, debatido en este Congreso, ¿no? También habría que señalar también cuántas de estas normas que se han aprobado terminarán yendo al Tribunal Constitucional, que ahora tiene 6, que es más difícil declarar la inconstitucionalidad de las leyes, pero que igual es un factor a considerar. En el caso de las mociones de orden del día, recordemos que varias de ellas son mociones de saludo. Entonces, con lo cual en realidad pues es una producción relativamente irrelevante. Bueno, nadie está diciendo que saludar a un distrito, una provincia, un departamento por su aniversario sea intrascendente, pero en orden de prioridades, pues sin duda creo que no tiene un nivel de trascendencia como una ley, una modificación de la Constitución o una modificación de una ley orgánica. Adicionalmente a ello también habría que entrar al factor económico, ¿no? ¿Cuánto más nos ha costado este Congreso en este primer periodo respecto a los anteriores? Ya un medio de comunicación escrito daba cuenta de, en promedio, cuántas personas han ingresado a trabajar por congresista, ¿no? Entonces, ahí también hay un factor a considerar, ¿no? Ello en concordancia con el considerable número de comisiones especiales, comisiones investigadoras que se han creado hasta ahora, y vaya a saber si efectivamente tienen alguna utilidad. A diferencia, por ejemplo, del Congreso breve del último, también se han instalado con mayor, digamos, intensidad las denominadas ligas de amistad entre países, ¿no? Las ligas parlamentarias, y habría que preguntarnos también cuál es la efectividad del ejercicio de sus labores, ¿no? Asimismo, seguimos en pandemia, pero habría que preguntarnos cuál ha sido el resultado de las pocas semanas de representación que han tenido los congresistas, que tampoco está muy detallado en el reporte que se pide comentar, que ese reporte que efectivamente dio la presidenta del Congreso cerrando su gestión. Entonces, ¿cuántas mociones de vacancia, mociones de censura, interpelaciones, invitaciones informales se han llegado a materializar? ¿Y cuánto de ello ha tomado de tiempo en el Pleno? Entonces, sin duda que son factores que tienen que tomarse en consideración si se quieren hacer un balance más profundo y más serio. Tema económico, de cuánto cuesta, tema cualitativo y tema evidentemente de cómo y en qué se invierte el tiempo a nivel del Congreso. Pero sí, hay que reconocerlo, creo que este Congreso ha optado por privilegiar el control político, la idea que es que sea un control político efectivo, y pese a todo, al menos a lo que le ocurrió al actual presidente del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, cuando era presidente del Congreso, pues al menos mociones de censura han habido menos, no contra la mesa directiva, pero contra la presidenta de la mesa directiva. Entonces, eso es ya dentro de todo algo positivo. Otro tema también dentro de todo a considerar es, si bien es cierto, es una gestión de la mesa directiva, tendríamos que hablar a nivel institucional del Congreso en este periodo, cuántas rupturas se han dado, ¿no? Entonces, pero bueno, todavía para hacer un balance de la primera legislatura ordinaria falta casi un mes, un poco menos de un mes, pues también el 17 de enero. Habrá que ver qué sorpresas nos deparan las primeras semanas de enero por esta mesa directiva, este Congreso. Pero lo cierto es que no hay que guiarnos solamente por números de leyes aprobadas o proyectos de ley presentados o mociones de orden del día, porque habría que ver
ya como les comento en el detalle de qué tratan las leyes, si han tenido origen en este Congreso, si no son plagio. Ya, por ahí salió justamente un reportaje de una congresista que había presentado un proyecto de ley que era plagio de un congresista del Congreso pasado. Entonces, ¿no? ¿Cuántos de estas leyes se exoneraron de dictamen? ¿Cuántas simplemente se acumularon sobre la hora cuando se debatió en el Pleno? O sea, que ni siquiera han sido estudiados de manera metódica dentro de las comisiones. Y, y efectivamente, pues cuántas comisiones especiales investigadoras más se han creado y cuántas de ellas ya tienen siquiera un informe preliminar, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas más comisiones, más dinero. Entonces, ¿cuántos grupos de trabajo se han creado también por cada comisión ordinaria? Eso también representa dinero en comparación con los otros periodos. Y es información que no se detalla, que pasa por lo bajo, que se va al número grande, pero creo que el diablo está en los detalles. Así que habrá que esperar a ver cómo nos viene la segunda legislatura ordinaria, pero me queda clarísimo pues que el tema no pasa solamente por cómo puede conducirlo la presidenta María del Carmen Alba y su mesa directiva, sino es un compromiso en general de grupos parlamentarios, de los propios congresistas, ¿no? Porque si efectivamente un congresista tiene un rol fiscalizador o está focalizado a una determinada agenda y él es especialista en la agenda, no tendría por qué copar sus 7 plazas que tiene para llevar a su despacho, ¿no? Si tiene gente que es súper eficiente, más allá que los estándares para poder entrar ahora sean bajos, y podría tranquilamente reducir el número de personas por comisión y hacen el mismo trabajo. Así que es una responsabilidad de todas y todos en el Congreso y vamos a ver cómo pinta el 2022 en ese extremo. Un abrazo. Muchas gracias al doctor Naupori Wong. Coincidimos en parte cuando señala que el Congreso, este Parlamento, se ha dedicado más al control político y se va a ver en la evaluación final, pero a luces la acción, la actividad legislativa no ha sido lo más eficiente, por lo menos desde la óptica de los directos beneficiarios de la labor legislativa, que son los más pobres de nuestro país. Eso que creo que es lo que resalta finalmente de la labor, números más, números menos, de esta primera labor legislativa de este nuevo Congreso de la República.